Lecciones del Espíritu Santo marca Ames. Andrés Marín por el Espíritu Santo. A continuación. A la ley y al testimonio para ver la luz que brilla con poder absoluto. Con la palabra en mi corazón. El alimento verdadero es toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy desde Job capítulo 22 versículos 21 y 22. Sométete a Dios y tendrás paz. Entonces te irá bien. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Y Padre Celestial, gracias por este mensaje. Bendice a la persona que lo escucha y dispón nuestro corazón y danos tu Espíritu Santo para que entendamos lo que nos quieres compartir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estudiando el libro de Job, qué libro más interesante, oiga. La verdad, ahora mientras recibo este pan estoy cayendo en la cuenta de que he dicho lo mismo de otros libros que voy leyendo y repasando. Aprovecho y le comparto, antes de contarle de este pasaje del libro de Job que el Espíritu Santo nos comparte hoy, algo de lo que he recogido de la encuesta de algunas personas con referencia a la palabra de Dios. Lo primero, la encuesta. Los que me conocen y los que no me conocen se enteran de lo que me la paso preguntando. De si ya conoce a Jesús, de cómo está la relación con Dios, como para compartirle de lo que sé y o para nutrirme, pero también de la palabra de Dios. Por eso les pregunto. Normalmente cuando se lo pregunto a una persona que no conoce a Jesús o que no ha caminado con el Señor, al preguntarle por si ha leído la Biblia, cuando la han tenido en sus manos o la intentaron leer, se cansaron al poco tiempo porque no entendían porque era muy complicada. Algunos, los mayores, dicen que en algún tiempo leerla era casi pecado y estaba medio prohibida, entonces por eso le tienen su recelo. Pero en términos generales, problemas en la comprensión en la lectura espiritual es el que se gana el primer puesto. Lo segundo, lo lindo de leer la Biblia entendiendo quién es el que envía el mensaje. Iba en un transporte y dije, la Biblia la escribió Dios. Inmediatamente me corrigieron. No, perdóneme. Dios no escribió la Biblia, la escribieron hombres. Me dejó frío, porque a pesar de no creer en la Biblia, esa persona que me estaba diciendo, ni en Dios, tenía semejante entendimiento. ¿Cómo habrá hecho para determinarlo? Maña será el enemigo para confundir, digo yo, ¿no? Lo cierto es que en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 16 al 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Básico, la palabra es la inspiración divina, un compendio de 66 libros escritos por 40 hombres en donde el personaje principal es el Señor, de principio a fin. Dice en Juan 1 capítulo 1, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Lo tercero, que para leer el pensamiento de Dios, para leer la palabra es necesario pedirle a Dios su Espíritu Santo. En el libro de Juan capítulo 14 versículo 26 dice el Señor que el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Es que espere, es el pensamiento de Dios el que afrontamos. Cuando leemos un libro de inspiración humana, pues es humanamente, bastará que acondicionarse y ya. A algunos se les da mejor la comprensión de lectura, pero en términos generales, salvo no sea muy letrado, por ejemplo, o intente leer un libro de algo demasiado técnico o específico, cualquier humano puede afrontar un libro de cualquier mortal como el que se come una hamburguesa. Dependerá si le gusta con salsas, con queso, sin cebolla, con tomate, de pollo o de carne, si es vegetariano entonces con carne de soya o de lentejas, como las hace mi suegra. Uy, me antojé. Y vea, para leer el pensamiento de Dios y comprender y adquirir sabiduría, hay que entender que su palabra es viva y poderosa, que es más cortante que cualquier espada de 2 filos, porque penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso.
discierne y deja al descubierto nuestros pensamientos y las intenciones y deseos más íntimos del corazón, como lo dice en Hebreos capítulo 4:12. Para afrontar algo divino se necesitará ponerse a la altura, y para eso tenemos justamente al Consolador. Bastará una pequeña oración pidiéndole al Padre Celestial el Espíritu Santo para que nos dé entendimiento en nuestro espíritu. Y como lo dijo el Señor en Juan 14, versículo 13, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Y cuarto, entender se dará en la medida de la fe y del deseo de su corazón, entre otras. Eso que he escuchado de la gente en la encuesta es muy interesante. Una persona que no cree en Jesús y en su palabra, cuando lee la Biblia entiende palabras, pero no entiende el pensamiento de Dios. Por eso dicen lo que dicen. Sin embargo, cuando una persona que cree la lee y ese entendimiento lo compara con el entendimiento de otra persona que también cree, a pesar de que el Señor trata con cada uno de manera diferente, quiero decir, a cada uno de nosotros nos dice de acuerdo a nuestra comunicación particular y al momento en el que estemos con Él, el entendimiento es común. Esa persona que no creía, que me dijo que la Biblia no la había escrito Dios, no se hubiera atrevido a decir eso si creyera. Sencillo, porque siendo hijos de Dios y sabiendo que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo es el que vive en nosotros, los que creemos, sí, literalmente un hombre lo hizo. Pero no es desde el punto de vista humano la palabra, sino del espiritual. Esto lo expone Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 8, versículos 26 y 27. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, por ejemplo. Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Así actúa de nosotros a Dios. Y de la misma manera actúa desde Dios hacia nosotros, como ya lo mencioné en Juan 14, 26. Y ahí, como para dejar un entendimiento más claro, advirtiéndole que yo le creo a Dios y por ende a su palabra, dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21, que tenemos que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Entonces, volviendo a lo interesante que me ha parecido el libro de Job, en donde en su capítulo 22 nos promete que si nos sometemos a Dios, tendremos paz y entonces nos irá bien. Yo digo, sí Señor, yo quiero obedecerte y someterme a ti. Entonces me dice que escuche sus instrucciones, que son y están en la palabra de Dios, y que las guarde en mi corazón. Soy Andrés Marín. Entonces, si la escribió o no, no es el debate. Lo importante es que la palabra de Dios es el mismo Dios hablando. Y como Dios es espíritu, no hay otro mejor traductor que el mismo Espíritu de Dios. ¡Bendiciones por montones!